esto nos pasa a todos, digo, me ha pasado en la práctica misma cuando soy convocada en el equipo de desplazamiento y acompañamiento en la denuncia y para que pueda recibir todos los derechos que tienen, que es desde ser atendida en un lugar cuidado, y esto forma parte del proceso de atención a las víctimas, ser atendida en un lugar cuidado, de recibir toda la medicación en el caso de ser necesario, la atención médica, ¿sí? En el caso de ser adulto, que además sepas cuáles son sus derechos, sabiendo y señalando que no tiene la obligación el adulto de hacer una denuncia, ¿sí? Porque esto está marcado dentro de lo que se denomina como un delito de instancia privada. Somos psicólogas, los abogados pueden explicarlo con mucho mayor claridad, seguramente, pero le aportamos la experiencia y lo mínimo que pudimos obtener con el trabajo en el campo. Esto significa, ¿sí? De instancia privada, que digamos es un derecho poder denunciar, ¿sí? O no, para el adulto. Y acá empieza esto que les señalaba al principio, que les compartí al principio, que es entender que hay una diferencia entre un niño y un adulto en relación al hecho. El niño, ¿sí? Con el niño no podemos plantearnos la obligatoriedad, ¿sí? O la no obligatoriedad. Es una obligación para los que escuchamos, ¿sí? El relato. Por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de compartir experiencia en una escuela en Tigre y ellos contaban, digo, que han recibido el relato de parte de los niños porque ubicaron en este adulto, en el docente, un adulto de confianza, algo que no pudieron hacerlo en el marco familiar. Bueno, cada uno de nosotros somos ese adulto de confianza cuando el niño decide hacer el relato, ¿sí? De lo que le está pasando, y quizás no es algo que le pase recientemente, quizás es algo que le ha pasado durante, no sé, más de un año, 4 años. Casos como estos hemos atendido muchísimos. Niños que a los 14 deciden relatar que hace 4 años que son víctimas de un delito de integridad sexual por parte de un conviviente, por ejemplo, ¿sí? Entonces digo, prestar este oído para esa escucha y además tener claro cuál es nuestra obligación, ¿sí? En el caso del niño en particular. Bueno, yo quiero, en el caso particular del niño, contarles, no sé, una pequeña experiencia que tuvimos articulada con un servicio local, como para poder pensar un poco esto en otras regiones, porque, digamos, esto podemos hablarlo, yo puedo hablar el circuito de alguna atención a víctima de violencia sexual en Capital y decirles más o menos cómo es, pero digo, no es lo mismo que esto ocurra, como digamos suele pasar, en otras provincias, e incluso en Buenos Aires, en provincia, ¿no? El caso, digamos, uno de los últimos casos, uno de los casos más frescos, ocurre el relato en Capital, en un colegio, pero el hecho venía ocurriendo en provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, ante este relato, el docente lo primero que hace es plantear la duda, porque no sabe cómo intervenir con exactitud. Para eso pide la consulta, que la hace vía correo electrónico, creo que también la había hecho paralelamente al 0800 para ratificar esta consulta, y desde el programa lo que hicimos fue tratar de guiarlos, que es un poco, entiendo la función de los profesionales de los CAG, porque esto está claro, digo, acá en la guía se ha colocado con exactitud cuál es la función, ¿no? Esto de ser agentes de derivación y de recepción, básicamente. Nosotros tampoco somos los que recibimos la denuncia, igual que ustedes. Nosotros no recibimos, solo acompañamos, ¿sí? Asistimos, acompañamos. Y en el caso de provincia, que no pudimos hacer la asistencia en presencia física, lo hicimos haciendo la derivación. Lo que hicimos fue articular con otros organismos, ¿sí? Y básicamente creo que esta es la función más importante y la que creo que también ustedes tienen, que es poder hacer la articulación con otros organismos, para lo cual la idea es, como decía Melina y como decíamos recién, construir la guía para tener también a mano los recursos, ¿sí?
una guía más, hasta incluso local de cada CAJ, ¿no? Digamos, cada CAJ, si bien hay toda una guía como de derivación, cada uno también se va armando, cada equipo, sus propias redes, ¿no? Además de lo que les pasen o los recursos que tengan, ustedes ya van armando como red con distintos organismos, servicios locales, defensorías zonales, bueno, comisarías de la mujer en provincia, bueno. No hay problema. Sí, esto está al final. La idea es armar al final esta guía de recursos para tenerlas también incorporado a la guía esta que está en proceso. Por ahí, digo, lo que me gustaría destacar de esto es que es cómo pararse frente al relato. Digo, hay algo fundamental que uno debe hacer frente al relato de un delito tan grave y que es escuchar, tener una escucha, obviamente, totalmente descargada de preconceptos y prejuicios. Es una escucha abierta donde uno le presta el oído a esta víctima que decide contar, relatar lo que le ha pasado, ¿sí? Entonces, digo, es fundamental saber que esta escucha tiene que estar absolutamente descargada de la mayor cantidad de preconceptos y prejuicios. Y de hecho, a partir de la escucha es cuando uno hace la intervención posible, ¿sí? Hay algunos lineamientos que están plasmados en la guía, lineamientos generales para poder abordar este tipo de situaciones que se basan en algo que brinda el Ministerio de Salud y que enumera, por ejemplo, el tema de identificar y atender los puntos más urgentes, ¿no? Hace referencia a esto. Esto es cuando, a partir de la escucha, ustedes van a tener que determinar, digamos, la gravedad, entre comillas, de la situación para poder hacer la derivación, porque seguramente, van a entender que cuando una víctima relata que el hecho ha ocurrido en el momento, en el día de ayer, ya sea por un desconocido o intrafamiliar, que también es diferente, porque no es lo mismo ser víctima de un delito de integridad sexual en el marco de una familia, o sea, intrafamiliar, que de manera, digamos, espontánea. Esto es una cronicidad frente a algo espontáneo, ¿sí? Circunstancial. Es totalmente diferente. Digo, en función de lo que relata y de cuándo ha ocurrido, por ejemplo, la intervención es diferente a, se trata de un hecho que ha ocurrido hace 4 años, ¿sí? Y que todavía sigue conviviendo, por ejemplo, el abusador. Casos miles, van a tener miles de posibilidades de poder pensar en diferentes abordajes. Por eso, digo, compartir la experiencia y que ustedes también la puedan compartir con nosotros para que de alguna manera conjuntamente armemos algo que nos sirva a todos, ¿sí? Yo la verdad es que el tema de definir las carátulas, digo, esto es algo que uno conoce, yo particularmente conozco casi de manera superficial, me refiero que, bueno, que el abogado, que el que está en la parte de leyes, tiene mucho más claridad respecto de cuáles son las diferentes carátulas. Hay diferentes abusos o violaciones, que es el tema del abuso simple, el abuso con acceso carnal, bueno, y demás. Que esto también hace que uno pueda pensar el caso por caso, ¿no? Bien. Y uno de los aspectos que también está bueno tener en cuenta, que se menciona en la guía, que tiene que ver con las jurisdicciones, las diferentes jurisdicciones con sus diferentes normativas, ¿sí? Esto también va a hacer que la intervención sea diferente. Acá, en Capital, en Buenos Aires, o en Clorinda, o en Santa Fe, digo, hay regiones, hay provincias que tienen normativas, ¿sí? Diferentes incluso. Esto, por ejemplo, es evidente en las temáticas del aborto, bueno, el embarazo producto de una violación. Esto, digamos, es un ejemplo de lo que nos va a servir para poder entender esto de las normativas en las diferentes jurisdicciones. Bueno, la verdad es que en relación a la denuncia y en relación al protocolo, más o menos este es un recorrido, ¿sí? Súper rápido de lo que se supone es la intervención en relación a un delito de victimización sexual. Entonces, resumo para poder entender un poco, porque me parece que fui muy acelerada, pero digo, la idea es repasar los puntos más importantes. Es que frente a una víctima de delito sexual,
digo, la intervención básica se inicia con la escucha de ustedes, de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces, a partir de esta escucha es que uno puede pensar, ¿sí?, básicamente cómo intervenir. Y en función del relato, uno va a tomar la decisión de hacia dónde derivar. Hay que pensar algo que es fundamental, y que cuando estamos frente a una víctima de un delito sexual, una víctima de un delito tan grave, piensen que el derecho fundamental, que es el derecho a la libertad, poder elegir, ¿sí?, el tema de una relación sexual, digo, esto desapareció, entre otros derechos, ¿sí? O sea, es realmente grave y realmente estamos hablando de una víctima con un estado de vulneración absoluta. Por eso es importante, digo, la posición nuestra, ¿sí? Somos los primeros que escuchan el relato, los que tenemos que estar atentos a el nivel de urgencia que se presenta ahí y además tener en cuenta que quizás somos ese referente de confianza que eligió esta persona para poder relatar algo que le ha sucedido, ¿sí? No sé si en función de esto hasta acá quieren preguntar algo o seguimos con la guía de violencia familiar y al final después hacemos unas preguntas. Seguimos con la guía. Mi compañera me recuerda algo importante que tiene que ver con la intervención en los casos de que el hecho haya ocurrido dentro de un marco de 72 horas. Cuando una víctima se presenta relatando haber sido víctima de una violación, ¿sí?, y esto ha ocurrido dentro de las 72 horas en las que se presenta, es muy importante entender que esto implica tener que ofrecerle la posibilidad de tener acceso a control médico y medicación preventiva, ¿sí?, profiláctica, que implica, ¿sí?, antirretrovirales, la anticoncepción de emergencia, ¿sí?, y antibióticos, además de la revisación médica en el caso de que se encuentre con lesiones. A ver, que pasen las 72 horas no significa que no puedan recibir atención médica, esto es importante. Implica que dentro de las 72 horas este tipo de protocolos es mucho más efectivo, ¿sí? Pasados, alguien de la mesa que sigue me parece que es médica, pasadas las 72, ¿no? Bueno, pasadas las 72 horas el nivel de efectividad disminuye, ¿sí? Pero es muy importante que si el relato del hecho está dentro de las 72 horas, hay una intervención ya, digamos, definida, que es, si está dentro de las 72 horas, es necesario que reciba atención médica. Bueno, a ver, esto forma parte de lo que yo tengo que ofrecerle, ¿sí?, a la víctima. Tengo que ofrecerle esto, sí. Escuchan en otros lados y me están diciendo en Villa María que querían hacer una pregunta, así que iniciamos con las preguntas, evidentemente. La duda que en esos casos que surgiera esta consulta nos cuentan este hecho en uno de los CAG, ¿dónde sería lo más adecuado derivarlos o que nosotros articuláramos con alguna institución de salud para que se haga esto y que no sea volver a reactivizar a la persona, ¿no? O sea, que genere que sea lo más directo posible y con personal especializado. Bien, también depende de la región en donde se encuentre, ¿sí? O sea, si estamos en Capital Federal, tenés la opción del 137 para que el equipo acompañe en este proceso que reciba la atención médica en un hospital público, ¿sí? Nos ha pasado encontrarnos con víctimas que deciden ir a su obra social. También se la acompaña, porque tenemos que acompañar, tenemos que ser testigos de que estos derechos se cumplan, ¿sí? Entonces acompañamos conteniendo a la víctima y siendo testigo del cumplimiento de los derechos, para que reciba lo que tenga que recibir, que es la atención médica y el protocolo. Esto es, insisto, en Capital está el equipo de atención a víctimas de violencia sexual integrado al equipo de violencia familiar, pero tiene su especificidad y asiste en el acompañamiento. Se la lleva a un hospital o a una clínica, ¿sí? Esto es lo primero que tiene que recibir. Después está toda la parte formal, que es el tema de la denuncia penal, para que inicie el proceso, digamos, de investigación y la sanción correspondiente. Así, igualmente, es en todos lados. Lo primero que hay que hacer es articular con el hospital,
¿sí? En el caso de un adulto y en el caso de un niño, después, digamos, también hay que hacer una articulación con el servicio local. Pero lo primero que tiene que recibir es la atención médica. No, para el adulto no es obligatorio, como decía al principio, ¿sí? Para el adulto no es obligatorio. Tengamos en cuenta esto que refiere la ley y que dice que este delito es un delito de instancia privada, que significa que es un derecho, ¿sí? En el caso del niño, no. En el caso del niño es nuestra obligación como adulto, si fuimos los primeros que escuchamos, si no tenemos una familia detrás que respalde o un referente que acompañe el proceso formal de denuncia. Somos nosotros los que estamos, entre comillas, obligados a hacer la denuncia por un niño que no pudo decidir, ¿sí? Esto, acá no hay consentimiento absoluto, no se puede hablar de consentimiento en el caso de un niño. Entonces, es nuestra obligación. De hecho, lo dice, me van a ayudar los abogados, pero la ley 26061, en los artículos creo que 9 y 30, hace referencia a esto, ¿sí? Tenemos la obligación como agentes. Como decía mi compañera, digamos, en la ley 26061 está el deber de comunicar. Nosotros lo que hacemos con esta nueva, que no fuese una campaña, sino que el 0800 funciona, es el 0800-222-1717, que cae como en la línea del 137, o sea, cuando nosotros atendemos el teléfono, puede venir del 0800 o del 137. Esta línea es nacional, entonces cualquiera que esté en un CAJ de cualquier provincia puede llamar y pedir asesoramiento al 0800 y, digamos, nosotros también contamos con un área de recursos institucionales que hace la articulación con los centros de acceso a la justicia de todo el país. Pueden pedir asesoramiento respecto a un caso de abuso sexual infantil o un adulto. A mí me pasó, el otro día atendí un caso de una persona que vivía en Capital, pero era de Bahía Blanca y relató una situación de abuso sexual que vivió a sus 12 años. Esta persona tenía 35 años ahora y, digamos, yo recepcioné el llamado. Esta persona quería hacer la denuncia porque la denuncia se la tienen que tomar a pesar de que sea mayor, porque hay todo un tema con, bueno, los abogados acá me podrán explicar mejor, pero respecto a la imprescriptibilidad del delito o no, hay como una ley Piazza, bueno, es todo un tema con bastantes aristas, pero la denuncia se la tienen que tomar, que también eso produce un efecto de reparación en la persona, digamos, que denuncia, y desde el área de recursos institucionales del programa hicieron una articulación con el Centro de Acceso a la Justicia de Bahía Blanca, pero para que lo acompañen a esta persona en Bahía Blanca, que es donde se denuncia, digamos, la denuncia penal se hace en el lugar de donde ocurrieron los hechos. Entonces, este chico se va a ir hasta Bahía Blanca, se va a ir al Centro de Acceso a la Justicia de Bahía Blanca y va a poder ser acompañado por el coordinador de ahí, que lo acompañen a radicar la denuncia, por ejemplo, digamos. Digamos, no, yo porque se me vino recién justo ahora un caso digamos que hay un montón de casos de Centro de Acceso a la Justicia con el 137 y con el 0800. Bueno, si no arrancaba con familiar. Hola, a ver si logro escuchar el audio que mandaron de Villa María. Vamos, que podemos. La pregunta desde acá, bueno, también es un caso que tuvimos. Una señora vino a comentarnos el supuesto abuso sexual de dos menores que le relataron a su hija, porque son sus vecinitos, y le relataron a su hija que, bueno, jugaban junto con ella, le relataron que su hermano menor de edad, también las abusaba. Bueno, esta señora vecina vino a pedir ayuda, vino a ver qué debía hacer. Bueno, pero que ella no quería denunciar porque tenía miedo de exponer a sus hijas, porque había un audio de por medio que había grabado su hija mayor. Entonces, a ver, nosotras como institución pública, ¿qué responsabilidad tenemos ante esto? Que nos llega un caso de supuesto abuso sexual de menores. Bueno, esa es mi pregunta. Por lo que entiendo, Son vecinos. sí, son vecinos, son menores y están denunciando a su hermano mayor que es menor. Menor de edad. Es menor de edad. Ahora le preguntamos qué edad tiene, lo está viendo por YouTube en vivo, pero no podemos hacer Villa María es. Sí. Bueno. Ahí le pregunto las edades del menor. Está bien. Y lo que tiene es que la vecina es en relación a sus vecinos menores, pero tiene miedo a denunciar y que involucre a sus hijas. Me parece que apunta ahí.
Bien. Son todos menores. Hay un tema cuando el victimario también es menor, digo, ¿cuál es el juzgado que interviene, por ejemplo? En el caso de que el victimario sea menor de edad, el juzgado que interviene es un juzgado de menores. Por lo tanto, digo, acá hay que evaluar un montón de factores. Es un caso complejo, como muchos. Por eso, esto es lo que yo le decía al principio, digo, acá es caso por caso, digo, y la escucha tiene que ser muy atenta, en donde de verdad siempre se les va a presentar diferentes factores conjugados como para poder pensar una intervención diferente para cada caso. Hay un protocolo, insisto, pero para el caso, la verdad es que tiene su nivel de complejidad. Primero tenemos que pensar que se trata de niños, menores de edad, niños, y que sus derechos han sido vulnerados. Esto es básico para poder entender a dónde apuntamos. Digo, tener en cuenta que entiendo que en Villa María también tiene que haber un servicio local, un servicio de promoción y protección de derechos, a quien pedirle ayuda, ¿sí? Estos son los primeros también que tienen que intervenir, pero la verdad es que en el CAJ el profesional ha escuchado un relato muy grave. Y si la mamá no tiene intenciones de denunciar, los que tendrían que denunciar es justamente el profesional que escucha el relato de este hecho tan grave. No solo denunciar, sino además, insisto, pedirle a la gente del servicio local que también intervenga, porque tengamos en cuenta entonces para el caso que estamos hablando de niños, todos niños, ¿sí? Yo mando otro audio, ¿quieren? Dice que quien se entere es la hija de la vecina desde 10 años que graba a su amiga en un audio. Y pongo el audio que contesta las preguntas que estábamos haciendo, a ver si... Supuestamente el abusador 14 y las hermanitas 9 y 7. Sí, por ejemplo, no, digo, ya que están acá, si quieren aportar algo también, alguna respuesta o experiencia, lo que fuera, bienvenido. Tampoco es que solamente, digo, como los casos son complejos, está bueno pensarlo. No, buenísimo, obvio, a full. Sí. Sí, nuestra pregunta es, al no a la víctima, porque en realidad es un relato, ahí, es un relato de unos niños que le dicen a otros niños, no tenemos a la víctima, o sea, ¿qué vamos a denunciar? Intervenimos, nos acercamos a la casa, o se acerca al local. Bien, sí, es importante, es re importante lo que estás aportando, porque de hecho no es que tenemos a la víctima relatando, yo creo que lo expliqué como muy clásico, una víctima relatando un delito de victimización sexual. Y es cierto, y de estos casos donde no es la víctima, la propia víctima, de hecho nos pasa con los niños, los que logran relatar este hecho, no siempre están presentes. Tratándose de niños, los que tienen que intervenir, ustedes dar aviso al servicio local, porque son los que van a tener que intervenir. E incluso en ocasiones, como me ha pasado en uno de los casos que estaba tratando de relatar al principio y no lo terminé de contar, es que justamente el servicio local es el que toma la iniciativa y realiza la denuncia, porque la mamá no quería hacer la denuncia, no había manera. Lo importante sí es tratar de obtener la mayor cantidad de datos posibles de estos niños víctimas, ya sea nombre, edad, ¿sí? El domicilio en particular, algunos datos de los referentes adultos, porque esto es lo que van a tener que aportarle, tal vez en algún acta, en alguna documentación, al servicio local, para que puedan ellos intervenir, ¿sí? Intervención es obligatoria, ¿sí? O sea por derivación o ustedes haciendo la denuncia. Sí, capaz otra forma es dar aviso a la institución educativa a la que asisten estos chicos, ya que el maestro de clases es el que está en contacto directo con las hermanitas víctimas, entonces seguramente apareció algún signo, digamos, esto se visibiliza. Capaz también aprovechar los recursos de la comunidad en este sentido, en vez de, además de llamar a una nueva institución, aprovechar a las que ya asisten estos niños como la escuela. Sí, totalmente de acuerdo. Igual tengamos en cuenta que el colegio también está obligado a dar aviso. El colegio también tiene que denunciar, o sea, por ejemplo, en provincia el colegio es el que denuncia en comisaría y es el que da aviso también al servicio local. Ni hablar que es importante que todos participemos. La idea de hacer una intervención, digamos,
integrada es la más efectiva. Yo creo que en la medida en que más organismos que corresponden intervengan y todos con el mismo objetivo, más efectiva la intervención, ¿sí? Yo iba a decir algo y ahí paso la palabra, que también me parece que si hay un menor que está siendo el que tiene 14 años, intuyo, y ustedes sabrán mejor, pero que también es víctima de abuso, ¿no? Probablemente haya sufrido abuso y los chicos aprenden, no en todos los casos, pero digo, o también están vulnerando los derechos si estamos hablando de un chico de 14 años que está siendo abusador, ¿no? Hola. Bueno, no, en realidad lo que yo quería comentar, nosotros tuvimos un caso en el CAG, en donde hay muchas situaciones en que se ven, que no los detectamos de primera manera, no los detectamos nosotros, sino los detectan personas del área psicosocial. Teníamos el caso de una mamá negadora, en donde su hijita de 5 años estaba siendo abusada por su padrastro. La nena lo empezó a manifestar entre juegos, el acercamiento al CAG fue por otra cosa. O sea, la señora venía a recurrir a nosotros por determinadas situaciones de violencia para con ella, pero en ningún momento manifestó esta situación. Cuando nosotros intervenimos los abogados, cuando nos comentan esto desde el área psicosocial, nos enteramos que había un oficio judicial en donde se le había dirigido a la escuela, y lo comento esto porque a veces las escuelas tienen que intervenir y a veces no intervienen. Entonces, había un oficio judicial en donde un secretario de juzgado, no el juez, ordenaba que el no acercamiento a la menor, no por el tema de abuso, sino por el tema de violencia denunciado por la mamá, a la cual la escuela había hecho caso omiso. Cuando yo me entero de esta situación, estábamos justo en feria de invierno, no había quien me atienda en la escuela. Primer día hábil de la escuela le tuve que explicar a la directora que que una orden judicial no tenía que ser únicamente firmada por un juez, sino que al estar firmada por un secretario, que es un secretario de juzgado, ella estaba siendo cómplice del abuso de esta nena. Bueno, hubo un malentendido, que malinterpretaron el oficio, que esto, que el otro. ¿Por qué comento esto? Porque yo, más allá de todo esto que estoy comentando, que fue un caso real, que fue ahora en la semana de julio, a veces nosotros como funcionarios, o sea, no tenemos de qué manera, hasta cuándo, y como preguntó la compañera de Córdoba, hasta dónde nosotros tenemos la posibilidad de intervenir como institución. O sea, acá la persona que era la madre, la obligada a la denuncia, no la hacía, no la quiso hacer. Eso, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad? Porque yo hablé con la escuela y después le di paso a la Defensoría Local de la Comuna 9 para que intervenga a nivel jurídico y a nivel legal y que haga la posibilidad de hacer una ambiental a la madre y una citación, porque acá lo que se necesitaba era toda una contención familiar porque había una negación de su madre. Entonces, la pregunta mía es igual que la de la compañera. Nosotros nos manejamos en el CAG de esta manera. O sea, yo no podía ser cómplice de una situación así. Aparte, tengo 2 psicólogas y las 2 psicólogas habían visto lo mismo. No es que una. Entonces, yo decidí a tomar intervención y hablar con la escuela. Y después lo derivé a la un segundito, que Flor quiere hacer una aclaración muy importante. Flor. No, yo a modo de aclaración o de consulta también, porque en las guías justamente hablan de la obligatoriedad que tienen los CAG de denunciar, pero los artículos a los cuales hacen referencia tienen que ver con funcionarios públicos y agentes del servicio de salud y educación públicos o privados, que no es el caso de los centros de acceso. Por eso no hay cierta obligatoriedad a la hora de elevar la denuncia. Entonces eso, o ver de dónde viene, por desconocimiento, o también terminar quizás de aclarar la obligatoriedad o no como funcionario o como agentes del servicio de salud o educativo. Sí, yo lo que la ley dice, al menos la guía tiene algunas cuestiones, por ejemplo, la ley está mal puesta, o sea... No, los artículos que citas, el 30 y el 31, que son sí, efectivamente... está bien, pero es otra ley, o sea, no es la 26061, está puesta otra ley, en la de familiar, por lo menos.
en la ley dice que nosotros nos manejamos también así. La obligatoriedad sería el deber de comunicar, que no es lo mismo que hacer una denuncia. Es deber de comunicar al órgano administrativo. En este caso, más que lo que hicieron, o sea, yo lo que entiendo no se puede hacer. O sea, ustedes informaron, ay, no la veo porque me tapa la columna, al órgano administrativo. Entonces, el órgano administrativo en este caso es el servicio local o la Defensoría Zonal, que son los que velan por los derechos de los niños. En capital son las defensorías zonales, en provincia son los servicios locales o los órganos provinciales también, como que tienen en las provincias hay un órgano provincial que está por arriba del servicio local. Digamos, ese es el deber de comunicar. Nosotros, ¿cómo nos manejamos con el 0800? Con los que por un lado los casos que entran por el correo o por el 0800 por la línea, se elabora un acta y se envía a, digamos, hace como una denuncia, como un deber de comunicar al organismo de protección o a la escuela, o digamos, y ya con eso, de alguna manera, uno estaría cubierto porque se informó. Es como es un funcionario, no sé bien cómo lo manejan ustedes de los centros de acceso a la justicia, eso ya no lo sé, pero son funcionarios públicos, digamos, que toman no son funcionarios públicos, bueno, no sé. A ver. Yo, o sea, esta pregunta, o sea, con lo que vos dijiste, el funcionario público, ya sea como director de escuela, como un docente, cuando toma conocimiento de una situación así, hacen las denuncias respectivas, porque tienen la obligatoriedad. Nosotros nos cuestionamos en el CAJ, la parte jurídica hablando, si nosotros estábamos en condiciones, digamos, de hacer este tipo de denuncia, más allá por una cuestión de ética moral, más que por una cuestión de norma. Entonces yo le decía que este caso, que era un caso, a mi entender, era bastante grave, en un futuro podía ser más grave. Entonces yo no me podía ni siquiera como ciudadana sentirme bien sin haber tomado las herramientas para hacer. Entonces nosotros hicimos un informe de este tema, por si lo requerían alguna vez, y lo tenemos en cuenta, y estamos haciendo un seguimiento, o sea, digamos, cómo está yendo la situación con el servicio local. A mí, como no soy funcionaria pública, pero trabajo en un servicio público, entonces al trabajar en un servicio público, este tipo de situaciones que vienen, para mí, o sea, tenemos que agotar todas las instancias. Quiero hacer una aclaración porque la verdad es que jurídicamente no sé si sos funcionario, pero digamos, como estás haciendo un servicio público, yo entiendo, o al menos nosotros, sí nos tomamos como todos los profesionales que trabajamos en el 137 tenemos el deber de, digamos, de comunicar e informar al órgano. No sé cómo... Espera. Lo acabo de decir, digamos, está el deber de comunicar y hacer la denuncia. Igual está bueno, para mí esta es la instancia para que discutamos y quedan las cosas claras. Bienvenidos sean los grises, que nos demos espacio para discutir. Pero hablemos con el micrófono porque si no nuestros compañeros y compañeras de otros lugares no nos escuchan. Creo que los dos quieren hablar. Él estaba... Sí. Digamos, a mí me parece que si nosotros consideramos que tenemos la obligación de... incluso hasta de comunicar, a veces nos pondría en una situación de contradicción tremenda con algún tipo de consulta que nosotros podamos recibir en carácter de abogados cuando, por ejemplo, viene una persona que cree que ha cometido un delito. En ese contexto uno no podría ir a denunciar que la persona que viene a vos a consultarte como abogado un tema de su propia imputación, vos salgas de ahí, a la defensa, digamos, aunque no seas vos el que haga la denuncia penal particularmente, saliendo de la atención, te cruzás enfrente, vas a la defensoría y decís a este señor. Entonces, en eso me parece que, aparte, según nuestros principios, la consulta también es confidencial. Por lo tanto, ahí me parece que hay algo o a resolver o a trabajar. No, se puede debatir, pero con micrófono. Es un requisito y hay dos personas... No, y hay dos personas antes. Igual, pasaba por ahí que venía bien, porque a nosotros, por ejemplo, en Quilmes nos pasa con el servicio de promoción que
cuando nosotros comunicamos, digamos, o informamos de un hecho que vino la consultante, siempre está ese problema, que nos piden que nosotros hagamos la denuncia y no entienden esta parte que no nos corresponde a nosotros. Como tampoco entienden que quizás el comedor que está en el barrio, alguien del comedor del barrio tampoco lo quiere hacer. Y no entienden esta parte, porque por ahí es el único ámbito que va a quedar de contención para esa víctima. Y es exponer a los que estamos, digamos, constantemente en el territorio. Entonces, cuesta un montón, la verdad, laburar de esa manera con los servicios de promoción, que no se hacen cargo. Hago un comentario, digo, la idea, primero entender que cada uno tiene una función y que hay un límite para toda práctica, digo, entendamos esto que es fundamental, porque la verdad es que, digo, si no tenemos esta invasión incluso de otras áreas, y tenemos un límite puesto, digamos, por el tema de los recursos, los conocimientos, la formación, y que está determinado por la función para la que fui asignada. Digo, el desconocimiento que yo tengo en relación a las leyes, digo, forma parte de mi profesión. Para eso está, digamos, un abogado que ahonda mucho más, que es mucho más exquisito con todo esto y que puede dar mucho más, aportar mucho más. Por eso digo, es un trabajo conjunto. Sí, a mí particularmente que me queda muy en claro que es, por lo pronto desde el programa lo que hacemos es, o a través de la intervención concreta con los equipos móviles, o a través de la línea 0800, que es a nivel nacional, es siempre dar aviso, ¿sí? En particular digo esto, si estamos hablando de niños, en esto es a lo que yo me refiero con la obligatoriedad, ¿sí? Obviamente que la obligatoriedad siempre es en relación a la comunicación, a convocar al otro, ¿sí? Convoquemos al otro, porque, digo, sí, es cierto esto que plantea el compañero, digamos, hacer una denuncia por todo, tendríamos que hacer permanentemente denuncias. Acá estamos hablando de una situación bastante grave que involucra a un niño y una situación que nos compromete, ¿sí? Que nos compromete desde el primer momento en que este niño elige confiar o alguien elige confiar en nosotros para contarnos la gravedad de un caso que involucra a un niño, ¿sí? Esto es básicamente lo que entiendo en relación a la obligatoriedad. No me refería a que yo tengo que ir a hacer la denuncia, ¿sí? No, que yo quería aclararlo en relación a lo que dijo María, que está buenísimo, que también por ahí la función de los CAS justamente es acompañar a las posibles víctimas o que vayan a denunciar, empoderarlas y darle los recursos para que puedan sostener, porque también es muy importante denunciar, pero sabemos que eso implica un proceso larguísimo y muy desgastante, que el programa también trabaja, digamos, en ese acompañamiento. Entonces, me parece que muchas veces termina quedando como la energía puesta en hacer la denuncia cuando es todo un proceso que implica un montón de otros tiempos y otras necesidades que no quedan solamente ahí. Y que me parece que teniendo en claro que sí hay un compromiso e involucrarse cuando hay un caso y buscar las alternativas posibles, como lo contaste vos y demás, es un montón. Creo que cuando se obliga a los funcionarios públicos a denunciar y que sea obligatorio es para no generar negligencia, revictimización o complicidad con los abusadores, que muchas veces lamentablemente las vemos y las vivimos, ¿no? Sí. No, bueno, yo tengo micrófono. Lo que quería comentar, yo estoy en el CAS de 11, y bueno, lo que hicimos ahora justamente con esto es fortalecer, como no tenemos la obligatoriedad de hacer la denuncia, muchas veces aparte tampoco nos pasa que venga la víctima o que sea niño, que sea menor, a contarnos, sino que es a través de un familiar, en general no son los padres tampoco, sino a veces los abuelos, nos pasó por lo menos, tíos o vecinos, que no saben cómo hacer porque quizás los padres no nos hacen cargo de la situación. En esas cuestiones lo que hicimos es fortalecer la parte de articulación institucional, que por ahí en los barrios o en las villas es más fácil porque ya hay como un circuito donde es más fácil conocerse. En 11 lo que estamos haciendo es fortalecer esas redes. Estuvimos justo esta semana reunidos con la coordinadora de la Defensoría Zonal, que depende del Consejo de los Derechos Niñas y Adolescentes, que es en Capital, la que corresponde a Valvanera. Y bueno, y pudimos articular, conocernos, tuvimos una reunión también con la Fiscalía de Ciudad, que toma algunos tipos de denuncias cuando tienen que ver con delitos penales.
Y fortalecer eso, cosa que nosotros no tengamos que revictimizar a la víctima, valga la redundancia, y enviarlos ahí y que no vuelvan, o que se queden en el camino y no terminan de hacer la denuncia, porque es ir a otra institución, a otra oficina, moverse. Lo que hicimos es, ya nos conocemos, mail, contacto directo, entonces cuando pase alguna situación así, hablar con ellos. También hay una situación que hay una espera de 1 mes y medio para entrevistas. Eso es tremendo, pero bueno, al tener este contacto directo, lo que acordamos es nosotros enviarles un informe del CAG y que ya, si es una gravedad, puedan buscarle un lugar, digamos, para que no esté esta espera y hacer como un seguimiento. Y nosotros también trabajamos, obviamente, en forma con nuestro equipo interdisciplinario. Inmediatamente una situación así, llamamos a la psicóloga, a la trabajadora social y se lo toma, porque también es esto, no es solo mandarlo a hacer la denuncia, que después quizás no van y no la pueden sostener, sino es hacer todo un trabajo en cuanto a las circunstancias y la situación de ese niño. Dos cosas. Él quiere hablar y mandaron otro audio de Villa María, que fueron las iniciadoras de todo esto, así que si les parece, escuchamos lo que proponen. A ver. Simplemente. Perdón. Sí. En violencia doméstica. ¿Quieren que veamos qué dicen? Cerramos esta consulta y avanzamos en violencia doméstica. Y si querés decir algo más, ahora vemos. Dale. De esta manera, en ese caso, nos quedó la duda si nosotros debíamos denunciar o no, pero nosotros lo derivamos al organismo local. Si bien no estamos de acuerdo de la forma en la que intervino el organismo local, porque el abusador sigue conviviendo con sus hermanitos y sigue estando ahí, están trabajando desde un tratamiento psicológico simplemente, pero bueno, nosotros lo derivamos a ese organismo. Pero, bueno, mi duda era específicamente qué responsabilidad legal teníamos los agentes de los CAG para denunciar o no este caso de delito. ¿Querés contestarlo vos? Para que te doy el micrófono. Que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad legal de denunciar un delito. En todo caso, mucho menos cuando se trata de un delito que es de instancia privada y por lo tanto necesita la ratificación de la víctima. Estamos hablando de un menor, perdón. Bueno, de todas maneras, a mí me parece que nuestra función en todo caso tiene que ser otra, tiene que ser trabajar en todo caso con esa familia. Nosotros no tenemos, yo creo que no tenemos que de ninguna manera hacer una denuncia. Ellas dos quieren decir algo, igual está diciendo yo creo, está bien, o sea, como digo porque ella se está poniendo... No, yo no creo. Yo le voy a decir como trabajadora de un CAG, de un Centro de Acceso a la Justicia que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, pues si no parece que venimos a hacer bananas. O sea, acá, y la verdad es que me preocupa mucho que en una capacitación tan importante como esta se hable de obligatoriedad de hacer denuncia cuando es obligatoriedad de poner en conocimiento. ¿Y qué es poner en conocimiento para nosotros? Poner en conocimiento es justamente trabajar, es articular, es saber que nosotras no estamos como, en mi caso, abogada, para escuchar solamente la consulta y decirle, bueno, señora, diríjase a la comisaría de la mujer. Nosotros estamos justamente para trabajar ese caso, abordarlo y articular institucionalmente, que si quieren ponerle un título es poner en conocimiento, listo. Ponemos en conocimiento a la institución que debe actuar en ese caso para que esa institución, sea el servicio local, sea la defensoría o la asesoría que esté de turno de menores, del municipio, distrito que sea, tome intervención con debida diligencia. Ahora, quedarnos en, no, yo tengo la obligación de denunciar. No, nosotros tenemos la obligación de trabajar. Nosotros tenemos que articular institucionalmente y arbitrar todos los medios para que ese acompañamiento, por esa sospecha que sea de un tercero, no sé, por este caso específico, pero la compañera acá hablaba de otro caso que el equipo tenía sospechas, a nosotros nos pasó lo mismo en un momento en el CAG, y las sospechas terminaron en una articulación institucional con el servicio local que terminó derivando a los pibes a una iglesia donde los terminaron violando. Entonces, la verdad es que la solución no fue la mejor quizás. Y hubo todo un desmanejo de otras instituciones de la que nosotras no somos responsables como empleadas de acceso a la justicia, pero que tratamos de arbitrar los medios y las medidas para que
los responsables de cada institución tomen el trabajo que tienen que hacer. O sea, nosotros acá ponemos en conocimiento a la institución que tiene que tomar medidas, como sería una medida de abrigo en todo caso, si los pibes están siendo violados y los tienen que sacar de ahí y no hay otro familiar para que se haga cargo, o un juez directamente que tome medidas más severas. Pero la verdad es que tenemos que hablar en términos muy concretos y no confundir, porque yo veo mucha gente nueva en acceso a la justicia y la verdad es que si se van de acá pensando en que cada caso por leve sospecha o por del equipo de psicólogos o por el área psicosocial, que ahora no existe, pero que bueno, puede llegar a hacer un trabajo, y no, estamos cayendo en un error, porque no es nuestro laburo como acceso a la justicia, no es así. Nosotros tenemos el deber de poner en conocimiento en términos institucionales. Y si nosotros estamos poniendo en conocimiento a alguien, estamos poniendo en conocimiento no a una vecina, estamos poniendo en conocimiento a una institución. Y a esa institución le estamos transmitiendo eso, no como intrusos, le estamos transmitiendo eso porque ellos tienen que tomar una definición a esa problemática en términos institucionales, y ya sí obligatoriamente, y ya sí con tiempos procesales. Para decir, y podemos avanzar. Ah, ibas a agarrar. No, perdón, porque quería decir, me parece perfecto y justamente con toda tu intervención quedó clarísimo qué es lo que se espera y para eso tenemos las capacitaciones, digamos, y para eso las guías son en discusión con ustedes, con sus prácticas y con sus experiencias, digamos, porque a la vez que todo lo que quedó clarísimo, lo que tenían que hacer, por ahí a veces no resulta. Por ejemplo, como vos dijiste, digamos, las complejidades y la heterogeneidad de los lugares, de las instituciones y demás, eso no implica el compromiso y a lo que se aspira, que me parece que lo estamos terminando de saldar. Sí, igualmente, cuando hablamos de deber de comunicar, digamos, no se habla de obligatoriedad, digamos, esa sería la obligatoriedad, digamos, de comunicar al organismo de protección. Obviamente que es con un laburo, nosotros laburamos en la emergencia, pero ustedes son los que tejen redes, articulan, obviamente que es previo a eso mismo, digamos, yo particularmente laburando en un hospital, obviamente que primero se labura, se ve si la persona va a hacer la denuncia. Nosotros, por ejemplo, en el área de seguimiento del 0800, las profesionales laburan un montón de tiempo hasta ver si efectivamente comunicamos al organismo de una localidad de Salta, digamos. No es que te enterás, pum, y rápidamente hacemos digamos, ella lo que estaba, en su momento cuando estábamos diciendo, era la salvedad de, bueno, con niños y excelentes uno tiene el deber de comunicar, pero no está diciendo que es automático, uno toma el caso y pum, comunica, ¿no? Se labura, obviamente, lo que vos decías, digamos. Cada uno, digamos, nosotros puntualmente las brigadas en la emergencia, pero la línea del 0800 tiene un seguimiento de casos que si bien es telefónico, digamos, hace toda una articulación con los organismos de protección, con la víctima, con la referente de la persona que fue violentada, por ejemplo, y se articula un montón, y bueno, si se ve que ese referente no va a poder sostener la denuncia, la comunicación, o no va a hacer la denuncia, bueno, ahí sí hay casos, nosotros nos están llegando casos gravísimos, y bueno, ahí se intenta, se hace un acta y se manda, digamos, hay un 0800 fiscal que se declara incompetente y se manda a la provincia, digamos, se homologa en la provincia. Yo de jurisdicción mucho no entiendo, pero bueno, es una cuestión así. Claramente se articula y se hace red, y a mí, esto como contaba ella, tu nombre, no sé, la del CAJ de 11, digamos, esto, de poder articular, por eso yo decía que si bien va a haber la guía, por lo que vi, tiene toda una guía de derivación, cada CAJ va a tejer su propia red, digamos, ¿no? Con la Defensoría Zonal, con el Servicio Local, con, digamos, porque no sé si las conocen, están las fiscalías que están descentralizadas, por lo menos en el gobierno de la ciudad, hay fiscalías donde se pueden denunciar determinados delitos. Eso también está en los barrios, y bueno, hay distintos lugares, no solo en caso de violencia familiar, es la oficina de violencia doméstica. Hay distintos lugares donde también se puede hacer la denuncia, además de las comisarías.
quieren que avance un poco más con violencia familiar, que me imagino que, bueno, ya están bastante por lo que veo, aceitados. Sí, yo estaba consultando si en las provincias quieren decir algo. Dale. Si están, les pregunté por WhatsApp, pero si quieren intervenir en Formosa, Misiones, Santa Fe, Río Gallegos, estaría buenísimo también, si quieren contar algún caso o su punto de vista. Mientras tanto, igual, si querés hacer una o poner más micrófono. La idea es seguir avanzando en el tema del acompañamiento y en el tema de la famosa denuncia también, ¿no? Digo, no solo en los casos de delitos el delito de victimización sexual, digo, también tenemos los casos de violencia familiar, donde también hay que hacer todo un proceso, digo, esto por ahí es importante, ya por ahí lo puedo empezar a detallar, a contar un poco cómo es el acompañamiento, el proceso frente a una víctima de violencia familiar, ¿no? Que muchas veces dentro de incluso esta misma situación aparecen estos hechos de victimización sexual. Bueno, como les decía antes, la violencia doméstica o violencia en el ámbito intrafamiliar es uno de los ámbitos donde se da la violencia hacia las mujeres o violencia de género, o como decía Mafia hace un rato, englobar violencia de género a otros géneros subalternos. En la ley habla de que es la violencia ejercida por un integrante del grupo familiar. Dentro del grupo familiar puede ser, por ahí es obvio, pero puede ser expareja, noviazgos, puede ser por el parentesco sea de sangre o por afinidad. Esto digo porque un exnovio de hace varios años también puede ser tomado puede hacer la denuncia sin ningún problema, y tomado como violencia familiar. Por un lado está cuando se va a hacer una denuncia, acá la verdad que decir esto frente a muchos abogados es un poco raro, pero sabrán comprender que, la verdad que explicar algo obvio es como medio... Pero bueno, pidieron esto, ¿no? También. Y bueno, por ahí no lo es, y además siempre está buenísimo reforzarlo y decir las cosas y que puedan intervenir ustedes. Y no son todos, son equipos interdisciplinarios, okay. E incluso por ahí algunos trabajan así un montón en los CAG y otros son más nuevos, así que justamente la idea es un intercambio, con más experiencia, con menos. No te inhibas. No, inhibirme no, digo porque, qué sé yo. En principio, la denuncia puede ser una denuncia penal o de una denuncia civil, porque en la guía figuraba que, se podía hacer la denuncia en la comisaría, porque la ventaja que tenía es que era la más cercana al barrio. No, en la comisaría solo toman las denuncias penales, que lo que buscan son sancionar el delito, ¿sí? Investigar si hubo un delito y sancionar al responsable, pero en realidad no le brindan medidas de protección. Aunque ahora sí, eso sí hay que decir, cuando está el delito de amenazas coactivas, lesiones graves o gravísimas, privación ilegítima de la libertad, esto se puede hacer la denuncia en la comisaría, que es una denuncia penal, y la víctima, si está acompañada, ustedes le pueden decir, que tiene el derecho a que el principal que le está tomando la denuncia haga la consulta al juzgado, ahora se llama criminal y correccional, y pueda pedir medidas de protección en la urgencia, Sí. Pero digo para que puedan escuchar, no es que soy una dictadora. En la práctica eso generalmente no sucede porque cuando van a la comisaría nunca les quiere tomar la denuncia y la derivan, por lo menos en capital de provincia no hablo, no sé. La derivan a la OBD y nunca quieren tomar la denuncia. Sí, en la comisaría, la denuncia si es por lesiones, deberían, deberían tomar. Claro, pero es como digo, lo que... La comisaría toma solo denuncias penales, no toma denuncias civiles, o sea que todas la deberían tomar, pero es cierto que por ahí las derivan, no estoy prejuzgando ahí porque muchos policías no saben, ni saben lo que es la OBD. A nosotros que tienen por una orden del día, al 137, las comisarías te tienen que llamar en capital,
y que acompañes vos a la víctima a hacer la denuncia y no te llaman, confunden, creen que nosotros somos la OBD, la Oficina de Violencia Doméstica, la C12, que es donde están los juzgados en Capital. Lo que es cierto también es que, si bien es más lejos por ahí, la OBD toma la denuncia penal y la civil. Entonces la víctima se ahorra, digamos, de tener que hacer la denuncia penal, y como lo que no sucede, porque a veces no les toman las denuncias, pero lo que la mayoría, esto que dije, que la víctima puede pedir medidas de protección en la urgencia en la comisaría, eso sí que no sucede nunca. Muy pocas veces, la verdad que nos ha pasado, a mí me ha pasado acompañando a víctimas, muy pocas veces nos la han dado en el momento. A veces sí lo que dan, cuando el caso es muy grave, es una consigna policial. Digamos, que se quede la consigna, sí, a veces pasa. Pero digamos, tiene que ser un caso muy grave, no, pero pasa. Digamos, yo he campañado, me ha pasado. Bueno. La realidad es que no pasa casi nunca. Bueno, y en provincia sí, está bien, también sí. sucede que si va la mujer y no tiene marca, ni siquiera le toman la Claro, denuncia. sí, en Eso provincia pasa puede todo ser. el tiempo. Sí. Y otra cosa que me adelanto a lo que vas a decir, porque ya veo que viene, el tema de que cuando le dan las medidas de protección, el botón antipánico, la exclusión de la persona del hogar, en el territorio tampoco se cumple y tampoco se respeta, porque el botón antipánico lo toca a la mujer y puede tardar 30 o 40 minutos en llegar gendarmería o la policía, depende del barrio o prefectura, y para cuando llegó ya el tipo ya entró a la casa. Digamos, como que si vivís en un edificio o en un lugar que tenés más dificultad para entrar a la casa, tenés más posibilidades, pero en el barrio, en donde no hay cerraduras o son con candados o empujan la puerta y la tiran, es mucho más complicado cuando que se respeten estas cosas. Entonces, a veces la denuncia no es la mejor opción, o por lo menos al principio, digamos. Por lo menos eso creo yo desde mi rol, cuando trabajo con víctimas de violencia, que antes de hacer la denuncia me parece que hay que hacer todo un recorrido con la víctima de qué esta persona, porque vos vas, haces la denuncia, al tipo le ponen que lo saquen de la casa, pero arriba y abajo vive la familia de él, o a los costados, no tiene ingresos, no tiene familia que la contenga. Entonces me parece que primero es importante que la mujer tenga una red de contención, donde apoyarse, donde seguir el recorrido, y después sí, una vez hacer la denuncia, porque a veces la denuncia es más riesgosa hacerla de una que esperar y armar como toda la red de la telaraña para que el final sí termine en una denuncia. A mí, digamos, yo ahí, para mí no es una sin la otra, digamos. No necesariamente una víctima está en condiciones de hacer una denuncia, digamos. Mi experiencia es en violencia familiar, al menos en general, es en la emergencia, digamos. De acompañar en el momento en que suceden los hechos. Muchas veces consideramos que la persona no está para hacer una denuncia porque no la va a poder sostener, digamos, también. A veces están, digamos, lo que hacen los agresores en general es que cortan todos los lazos, entonces no se puede ni indagar la red porque no hay. Digamos, uno puede, me parece, con el tiempo, como ustedes también, me parece que hay una diferencia en eso, que ustedes, así como las defensorías, yo sé que son cosas distintas, pero ustedes tienen la oportunidad de trabajar con la víctima una posible red, digamos, ¿no? Me imagino que por ahí la citan algunas veces y pueden ir indagando y armando red con distintas instituciones, ¿no? Que se referencia a un comedor, que, bueno, me parece, por lo menos mi experiencia en la emergencia, digamos, uno tiene que intentar que esté a resguardo. Muchas veces yo entiendo que no funciona, porque en las villas la verdad que es muy difícil que la gendarmería o la policía en los lugares que, digamos, en la Villa 31 va la policía, no va gendarmería, digamos, que realmente se cumplan, efectivamente, pero en principio me parece que igual es cierta protección, al menos mínima, para salir de la emergencia, digamos, está, y además es la única posibilidad para acceder, por ejemplo, a un refugio cuando el caso es muy grave,
es a través de una denuncia al OBD, si no, no pueden acceder. Digamos, si no hacen la denuncia, no entran a un refugio o un parador. Muchas veces en los paradores piden las denuncias. Entonces, digamos, ahí es como el... No, lo que yo quería un poco complementar es que si bien hay muy pocos recursos, también a veces es un arma de doble filo decir que tienen tales medidas, porque lo que está pasando, por ejemplo, el otro día nos llegó el caso al CAS, que lo estamos siguiendo, una señora que tiene un botón antipánico. El tema es que lo que le dan, el recurso que le dan, no funciona por la cantidad de peso que tiene en su celular. Entonces, de repente, vos mirás, pero ya tenés tal medida, ya tenés tal otra, ya tenés la restricción, ya tenés el botón antipánico, y eso es un arma de doble filo, porque la persona se siente que está resguardada y justamente todo lo contrario, está más desprotegida que nunca. Porque cuando quiere activar los dispositivos que tiene de seguridad, la policía no entra al barrio, el botón antipánico no funciona. Entonces digo, guarda con estas cosas porque sabemos que son las que hay que pedir o como dice la guía, pero las personas en un punto se piensan que funciona el circuito, que está armado, que está aceitado y después hace agua por todos lados. El tema del botón antipánico es todo un problema, porque la gente que viene a consultarnos a nosotros no tiene recursos, no tiene celular con Android, que es una condición para el botón antipánico, es un problema. Entonces, bueno, no sé cómo será en Capital, pero tienen que tener o un teléfono de línea o un celular con Android. Perdón. Entonces, no sé cómo es. En provincia es con es un dispositivo que sale del propio celular. Claro, es una aplicación que se baja al celular. Por ejemplo, para eso, nosotros tenemos, con el municipio de Lanús, esta políticas de género que solo atiende violencia de hombre hacia mujer. O sea, si el marido, pareja, amante le pega a la señora, la atienden. Si no, no la atienden, la derivan al CAJ. Ni siquiera le explican, tiene que ir acá, allá, si es un hermano, un primo, el abuelo, no se atiende, se manda al CAJ. Entonces en el CAJ le explicamos más o menos los pasos a seguir. Generalmente la gente viene con este inconveniente, ya tiene todo, tiene para poner el botón antipánico y no tiene un celular con Android. Bueno, cómpreselo, les dicen, por ejemplo. O tiene la gente, imagínate que tiene esos celulares de Nokia 1100 o el marido o el hijo le rompió el celular 30 veces. Bueno, son todos unos obstáculos que por lo menos nosotros, no sé si ustedes también los tienen. No, así acá hay cupo, pero no hay, la gente no tiene. Y por el otro lado, esta cuestión se llama políticas de género y no atienden si un hijo le pega a una mamá a esta persona. No la atienden, le dicen, mire, no, acá no. Esto es violencia familiar, pero también es familiar en el caso que sea un hijo. ¿No? Es todo un inconveniente grande que tenemos. Les comparto una experiencia que tuve hace muy poco en relación a esto del botón antipánico. Era una localidad de Misiones muy chiquitita, que yo no recuerdo bien si era una aledaña o Verá o alguna de estas localidades pequeñas que hay en Misiones, donde obviamente había que pensar, había una población que sufría bastante, bastante elevada, estadísticamente hablando, la cantidad de víctimas de violencia familiar. Entonces, pensaban qué recurso aplicar para poder intervenir y responder frente a la problemática, teniendo en cuenta que este botón antipánico no era posible, porque no había teléfono, porque casi no había luz, o sea, era muy limitado. Pero el problema existía. Entonces implementaron, les comparto porque me parece interesante, porque creo que de esto se trata, empezar a pensar un poco, a ver cómo resolvemos esta situación acá, ahora. Ellos implementaron el silbato, ¿sí? En la población, sí, yo la verdad es que me quedé pensando y dije, ¿cómo? La misma cara de asombro que tiene la mayoría de ustedes, el silbato. En donde había una persona que estaba a cargo de silbar, de utilizar el silbato cuando había una situación que lo ameritaba en relación a estas situaciones de violencia familiar. Es así que pudieron resolver estas situaciones, ¿sí? La verdad es que todos entendemos claramente que tenemos recursos limitados en todos lados, no solamente en la provincia, en Capital también, ¿sí? Ahí está. Bueno, no, a ver, yo lo que quería decir es que, digamos,
la realidad es que, lo explicaba antes muy bien la doctora, la complejidad que tiene el problema de la violencia es enorme, es histórica, tiene un montón de orígenes y de causas, pero digo, también me parece que hay cosas que sí están pasando. El cuerpo interdisciplinario es un elemento que incluso en los juicios penales los jueces consideran al momento de procesar. La declaración de la víctima está por ley merituada como una prueba de más valor que cualquier otra, que eso no pasa en ningún otro tipo de delito. No se concede la suspensión del juicio a prueba por la Convención de Belén do Pará y el fallo Góngora en delitos de lesiones de hombres contra mujeres. La Oficina de Violencia Doméstica, con las dificultades que tiene, que seguramente las tiene, y que se ven y que son atendibles, lo cierto es que te toma una denuncia civil y una penal, y en el mismo día, o a lo sumo al otro día, si fue muy tarde, la persona se va con una medida cautelar, que es una coerción personal a la libertad de un tercero, que no está declarado culpable, que seguramente lo sea, no me quiero meter en ese terreno, pero digo, la persona se va con una medida de coerción personal sobre su libertad, que está bien, evidentemente sirve y funciona, pero fíjense, 90 días sin poder acercarse a esa persona, sin haber tenido la posibilidad de ser escuchado, que posiblemente sea lo que tenga que ser. Digo, evidentemente se están haciendo cosas en ese sentido. La persona se va con un botón antipánico. En los casos en los que yo tuve, el botón siempre funcionó. De hecho, a mí me parece que en lo que hay que enfocar, que es lo que nosotros vemos mucho en los CAG, porque esa denuncia, al otro día la persona se va con la resolución certificada del juzgado civil, con la medida de prohibición de acercamiento o de exclusión del hogar. Lo que hay que pensar es, a veces fijan alimentos provisorios y a veces no, y eso es un problema. A veces la víctima no sabe cómo hacer para cobrar esos alimentos provisorios que efectivamente la otra parte sí depositó, porque no tiene un patrocinio letrado. ¿Por qué? Porque en realidad la Oficina de Violencia es un instrumento que te genera la medida cautelar. Si quiere renovar las medidas, es mucho más fácil ir al juzgado y pedir la renovación de la medida denunciando hechos nuevos, por ejemplo, y esa es otra dificultad que tienen. Entonces, me parece que en algunas cosas nosotros, como trabajadores de los CAG, no vamos a poder interferir, porque tienen que ver con la estructura de la Oficina de Violencia Doméstica y algunas cuestiones de los juicios penales que pueden ser criticables o no, pero sí sobre otras cuestiones, como qué hacemos con una persona que solamente con la posibilidad de presentar un escrito para que se libre un giro por los fondos que están depositados, cobraría el cheque por los 3 meses de alimentos provisorios y no lo puede hacer, o tiene que ir a un patrocinio jurídico gratuito, con lo que eso implica ir a Talcahuano, Piso Octavo, el universo ese gigantesco, para hacer 2 escritos quizás, o para denunciar un hecho nuevo y pedir que se renueve la medida cautelar. Entonces, ahí me parece que es donde nosotros tendríamos que poner más la mirada, y sí también en esta cuestión de la dependencia económica, que a veces, es en un juicio de lesiones del artículo 94, el desistimiento no es válido. Te rechazan el desistimiento de la víctima si desiste de la denuncia posteriormente. No puede, una vez que denunció las lesiones de su pareja, no le toman el desistimiento. Si va y desiste, a mí me ha pasado en la práctica, no te toma el desistimiento, no te concede la suspensión del juicio a prueba. Igual eso también es criticable, porque después eso termina en un juicio abreviado con un condenado por lesiones viviendo con su mujer, que es la víctima de ese mismo delito, yendo a hacer alguna cosa y a firmar el juzgado, y está ahí en la misma familia, ¿no? Digamos, en definitiva. Pero bueno, esas cosas me parece. ¿Cómo resolvemos el tema del hogar? ¿De dónde va esa familia, esa mujer con sus hijos a vivir en el transcurso de esos 90 días hasta por lo menos resolver la situación con carácter más permanente? Nosotros, capaz porque tenemos una gran trabajadora social, pero cada vez que hemos tenido casos en donde venía una madre con hijos que venía con una denuncia y se tenía que ir a algún lugar a dormir, la verdad es que los lugares, que son horribles, pero te zafan la noche, los hemos conseguido. No yo, la trabajadora. Digamos, me parece que hay un panorama que está de a poco mejorando.
a mi criterio, a mi modo de ver. Digo, hoy y hace 10 años la situación era otra. Con respecto a lo que decía él, yo no creo que tenga que ver con el buen accionar de la trabajadora social, que creo que por lo menos en todos los lugares que me tocó trabajar son todas buenas profesionales, porque si no cae la responsabilidad en la trabajadora social, en el psicólogo o en el abogado que atiende en el CAG, y me parece que la responsabilidad va mucho más arriba. Por ejemplo, en muchos CAG se trabaja en Capital con la Defensoría General en la parte de género, y los chicos están sobrecargados de casos porque va uno solo y tiene 20 casos para llevar. La persona sola no le renuevan las medidas si no tiene un abogado. Y no sé, capaz que en los casos que tuvo él fueron exitosos, pero que entre la policía, vuelvo a repetir, o la gendarmería a una villa, a tal manzana, a tal pasillo en el medio de la villa, es súper difícil. No entran los autos porque no hay, las calles son angostas y no entra un auto, por lo cual la policía o la gendarmería o la prefectura tendría que entrar caminando o en moto. No sucede ver a gendarmería caminando sola o en moto. Entonces me parece que hay que tener otros recaudos antes de la denuncia. También saber el golpeador y la familia en qué circunstancias están, si tienen, no sé, armas de fuego, si están con narcotráfico, que también muchas veces sucede. Entonces ahí la denuncia es mucho más complicada. A ver, yo no digo que no haya que hacer la denuncia, no es mi postura. Yo creo que sí hay que hacer la denuncia, pero me parece que antes hay que, no sé, con lo que decía ella, ver el comedor escolar, porque también si no se hace la denuncia, la mujer queda totalmente aislada, sola, con un papel que le dice que el tipo no se puede acercar. No, obvio. Sí, me parece que es re importante lo que estás diciendo respecto a, digamos, yo también coincido que no es la única vía la denuncia. Claramente que, digamos, si en esto, digamos, por ahí el programa se fomenta, en el programa donde yo trabajo, se fomenta la denuncia por violencia familiar. Yo creo que no es, digamos, sin otras cosas. O sea, no se puede hacer solo una denuncia porque, digo, no alcanza y porque cae. Digamos, si no hay un laburo. Y, claro. También creo, digamos, en esto, en realidad lo que apuntaba era los indicadores de riesgo, esto de, digamos, son muy importantes, digamos, tener en cuenta si hubo hospitalizaciones, digamos, si hay armas de fuego en la casa, digamos, hay que una serie de indicadores de riesgo para ver si la mujer está en condiciones también de poder sostener esa denuncia y activar, no sé, el botón antipánico o, digamos, o excluirles y quedarse sola con los hijos, pero sí. Digamos, el problema también que estamos es que la forma de acceder, digamos, porque el refugio en Capital es uno solo, y la única manera de acceder, por lo menos en Capital, yo no sé cómo es en las otras provincias, es a través de la denuncia. Ese es el tema. Y un caso de gravedad así, digamos, vos lo que tenés que asegurarte, por lo menos cuando te enterás, es que la persona va a intentar que la persona esté a resguardo con la red o intentando que ingrese a un refugio, o ahora hay uno de, ¿cómo se llama esta mujer? De Margarita Barrientos, en Capital, en Villa Soldati, que en realidad justamente no sirve para casos de alto riesgo, pero la OBD está derivando o ahí, o al refugio de la ciudad, o a otro más, pero no podés, digamos, acceder sin la denuncia. Hay 3, sí. Sí, bueno, pero esos son los escasos recursos que tiene la ciudad de Buenos Aires, qué sé yo. Es así. Ahora está prendido. Quería consultar en el marco de la intervención interdisciplinaria que tienen que dar los centros, no solamente orientado justamente en esta cuestión de la denuncia y compartiendo con él que el derecho penal no soluciona las problemáticas sociales. ¿Qué hacer con los hombres violentos? Porque hay muy poca política pública destinada a
contención, trabajo, diálogo y demás con hombres violentos. Porque, digamos, es justamente una problemática, ya con todo lo que vimos hoy, en el marco de cuestiones culturales, sociales y demás, que claramente el Estado llega, por todo lo que estamos hablando, una vez que el hecho sucedió, que la agresión se dio, que la violencia es latente, que persiste y generalmente que está el golpe porque todas las otras violencias se ocultan. Entonces, ¿qué hacer? O si conocen, o si saben, o si recomiendan en el marco de la experiencia con hombres violentos, trabajar y cómo abordarlos desde los centros. Ya que nosotros también aparte recibimos denuncias de todo tipo, de víctimas y victimarios, porque los centros atienden a toda persona que se presente en ellos, sean víctimas o victimarios. Sí, sí, es complejo, digamos, porque en general los hombres violentos, depende del grado, digamos, ¿no? Como también, porque, digamos, de qué nivel de violencia ejerzan y de psicopatía que tengan, digamos, no necesariamente por eso, digamos, si hay un grupo que labura muy bien en el Hospital Álvarez, digamos, de hombres violentos, pero en general son psicoeducativos, como que no trabaja, lo que hay, por lo menos lo que yo conozco, hay una red que se llama RETEM, que está en Provincia de Buenos Aires en algunos lugares, pero son grupos psicoeducativos y en general, digamos, los tipos van en general, digo, no, por orden judicial, como la mayoría de las veces se suelen acercar porque tienen una orden judicial que les sugiere hacer un tratamiento. Después, yo en particular, en el Álvarez fui a escuchar uno de estos grupos de hombres violentos, me pareció una experiencia muy interesante, digamos. Y si bien... Digo, porque veo que se están yendo bastantes, ¿no? Y digo, estamos llegando al horario. Si querés terminar... Sí, ahora pregunto. Sí, para terminar, si querés terminar de contestarle a Flor, hay dos intervenciones de ustedes que levantaron la mano que querían hablar. Vemos si en Villa María mandaron otro audio y vemos si alguien más en las provincias quiere intervenir. Y si les parece, cerramos. Pasó mi cuaderno que están los datos de todos y todas las que participaron. Si alguien no se anotó, se lo doy. Ahí te lo paso. Pero entonces, si querés terminar, y digo para ordenar un poco, porque más o menos es la hora prevista que habíamos dicho, entre 3:30 y 4 que finalizábamos para respetarlo. En principio, eso, como que los tipos se enganchaban bastante y todos habían caído por orden judicial. Y laburaban un montón de temas, o sea, si bien era como, digamos, traían como incluso, no sé, recorte, o sea, como medio bastante muy educativo de esto de trabajo para la casa, y entonces venían con recortes de mujeres heroínas, ¿no? Y qué era lo que habían hecho. Bueno, como me pareció interesante la propuesta, como un poco, digamos, intentar digamos, romper con cierta cultura patriarcal, qué sé yo. Me pareció como que apuntaban un poco a eso. Eso es la única experiencia que yo conocí, pero bueno, es en Capital, sé que tienen en distintas redes en provincia. Nosotros esa la estamos en la guía de recursos, digamos, como nosotros atendemos víctimas, digamos, como política del programa. En la emergencia yo no laburo con el agresor, pero en el cuerpo interdisciplinario, cuando tienen que hacer las sugerencias, muchas veces sugieren algún tratamiento para el hombre violento y pueden derivar, al menos tenemos la opción de derivar ahí, como eso. Pongo el audio de Villa María, después hablan ustedes, así somos un poco más federales y democráticas. Acá en Villa María, Córdoba, hay dos cosas que advierto con relación a la violencia doméstica o violencia intrafamiliar o familiar, como le llamemos, y es que hay dos grandes padecimientos por los que pasa la víctima, aparte de ser víctima de violencia, valga la redundancia, y es que primero la gran dificultad de poder denunciar en un ambiente que sea contenido, escuchado, que no sea señalada, que no sea ninguneada. Bueno, creo que hace falta una gran capacitación a los agentes que receptan las denuncias. Y por otro lado, lo que padece luego de que ingresa la denuncia, cuando un compañero antes lo dijo, no tiene patrocinio jurídico y no tiene dinero para pagar un abogado
y bueno, y no puede acceder a un montón de cosas que de pronto el tribunal no se las dio, como por ejemplo fijar los alimentos provisorios. Bueno, yo creo que esas cuestiones que nos exceden a los CAG, digamos, pero son las cosas que advierto desde este lado, trabajando con víctimas desde hace tiempo, y que, bueno, nosotros podemos a veces indicarle caminos que vemos más fáciles o más simples, pero realmente es muy dificultoso para las víctimas, primero el poder decir denuncio, y el segundo la revictimización por la que pasan las diferentes escalinatas del proceso de la denuncia. Gracias. Hola, sí, tengo poca voz, pero bueno, no quería comentar que nosotros somos del CAG de San Martín en provincia, y que respecto a lo que decía Flor de los agresores, porque con una perimetral, con una exclusión del hogar solucionás el tema a esa víctima, pero ese agresor sigue transitando por la vida y hay potenciales víctimas que se le van a presentar en el camino. Entonces, bueno, en San Martín, el municipio, la Dirección de Política de Género tiene un curso para agresores a los que concurre y permanecen en el mismo hasta el final alrededor de un 85-90% de los agresores. Son citados y después concurren en forma voluntaria. Pero es solamente ese curso en el municipio y el partido de San Martín es muy amplio. Entonces tuvimos una charla, una entrevista con la defensora oficial de San Martín, que nos recibió de muy buen gusto, y estamos tratando de articular en las distintas localidades del partido de San Martín, que son muchas, está viendo la forma de habilitar una sede donde se puedan hacer cursos para los agresores, ¿sí? Que no termine en una medida perimetral, sino que se vaya al fondo del problema y resolverle también el problema al agresor, ¿sí? Porque esa agresión no es así mágica, tiene un problema de fondo que seguramente viene de chico, entonces resolver el tema del agresor. Entonces, lo que digo es muy importante articular con Defensoría, con otros institutos, otras instituciones que puedan dar una mano en ese aspecto. Hola. Ok, bueno. Perdón. Yo soy Cristina, soy psicóloga de la UNA 1114. Estaba yendo como a la guía un poco. Estaba viendo que en relación a las dificultades que todos tenemos, no importa dónde estemos, esto es un tema súper complejo y es cierto que nos encontramos todo el tiempo con trabas y bueno. Pero bueno, las vamos logrando. Entonces lo que quería decir básicamente es que me parece por ahí importante en la guía, ¿no? Que era como el tema que nos convoca hoy, poder poner esto, ¿no? Como que es, viendo la realidad, lo primero que aparece es que denuncia, como primero, punto 1, denuncia. Por ahí poner ahí las dificultades con las que uno se va a encontrar a la hora de trabajar y cómo resolverlas. Esto de articular con otros, de hacer redes, de estar en el barrio y conocer cuáles son las personas que están trabajando esto y que lo trabajan bien. Entonces, veo esto que está puesto en el anexo al final, como al principio del anexo, como bueno, y aparte el CAG va a tener que hacer estas cosas. Pero me parece que estaría bueno a nivel de la guía poder ponerlo al principio. Ok, es complejo, es dificultoso, van a tener que hacer un trabajo entre ustedes para poder laburar esto y después hay que pensar en la denuncia y todo lo demás y todos los métodos legales. Sí, me parece que yo participé en la de violencia familiar en su momento con la que era la responsable del área de recursos institucionales y sociales del programa, que ya no está más, y habíamos hecho toda una introducción que después no aparece en la guía, una introducción de lo que implica el fortalecimiento de redes y digamos todo eso estaba puesto. Digo, no, pero eso estaba detrás en nuestra también, pero digo que estaba re bueno en la introducción y digamos respecto a cómo pensar el fortalecimiento de redes y de los recursos, digamos que no se podía
Justamente, justamente en esa introducción habla, digamos, de que no alcanzaba solo con la denuncia, digamos, que no era lo único que podía primar. Igual no sé si eso puede incluirse o no. Sí, justamente, o sea, no es que las guías están ya para imprimir y las íbamos a repartir. O sea, al contrario, se está trabajando en ellas, bueno, sin sus voces no tienen sentido, digamos. Entonces, vamos a hacer una capacitación de género, ponemos las guías a su disposición, las leen, hacen toda esta evolución. Me parece que además es un principio de intercambio y podemos después pensar dinámicas si pudiéramos de profundizar en esto con los equipos o más tranquilidad. Yo llevo la iniciativa y vemos cuántos realmente vamos a poder hacer, pero la idea es mejor, o sea, todo lo que surgió acá va a estar plasmado y se va a tener en cuenta, porque si no, es lo que digo, no tienen sentido. Me parece que él quiere intervenir, que no habló hasta ahora, y después cerramos, cierro yo. No, ¿qué tal? Soy Cristian del CAG de Barracas. Un avisito nada más. Nosotros tenemos patrocinio por violencia de género los días lunes de 10 a 15 para los casos de capital de la Defensoría General de la Nación, y la 21 a 24 los días jueves, también en el mismo horario, de 10 a 15. ¿Sí? Es patrocinio por violencia de género. ¿Sí? La doctora Sarrentino es la excelente profesional. Sí, perfecto, y justo esto es una de las cosas más importantes. No sé si ustedes quieren decir algo más, porque si no ya cierro yo, pero esto es una de las cosas más importantes de los encuentros, poder circular información y recursos que están. También hablar de las dificultades y, digamos, mismo como descarga de estar sosteniendo estos casos y no encontrar soluciones y ver trabado y demás, pero también fortalecernos y pensar por dónde sí. Por ejemplo, en relación a fuerzas de seguridad, si hablábamos antes de obligatoriedad, si hay alguien que tiene la obligación de intervenir, son las fuerzas policiales y de seguridad, que aunque no sea la mejor solución que vayan a la comisaría o demás, tiene que quedar, o sea, tiene que estar nombrado si alguien quiere ir a denunciar, que tiene que ir ahí, que es obligación, y por ahí acompañarla o pensar una dinámica. Pero, digamos, sí tratar de no, digamos, ser cómplices de esas negligencias de otras instituciones. No es nuestra responsabilidad, pero igual es importante, que no es lo mismo decirle a una mujer que le tienen que tomar la denuncia o no, me imagino, y pienso yo. Último, ¿no? Hablando de eso, para negligencia de la policía hay un número del Ministerio de Seguridad, no sé si sigue funcionando, yo tengo entendido que sí. Hay un 0800, digamos, para denunciar, digamos, el accionar de la fuerza policial. Se puede, y también se puede mandar un informe. Digamos, si ustedes toman conocimiento, yo lo hice para 2 o 3 casos de violencia institucional, en casos que estuve yo y que la policía maltrató a víctimas delante mío, y funciona, digamos. No sé bien, esto lo hice hace un tiempo, pero bueno, no sé cómo. No, bueno. Evidentemente no, pero bueno, igualmente deberían serlo. Agarramos el micrófono. Igual ya estamos terminando. Último. En Provincia de Buenos Aires hay un programa que se baja al celular para denunciar. Para denunciar a fuerzas de seguridad hay un programa en el celular que se baja en la Provincia de Buenos Aires. Bueno, les agradezco mucho. Creo que más allá de las diferencias y todo, el debate nos enriquece, que es la idea que tenemos que tener de las capacitaciones, porque yo creo que estuvo buenísima la parte de Diana Mafía, que nos sensibiliza, que sabe un montón, pero que después podamos discutir cómo plasmar todo eso que nos sensibilizó en nuestras prácticas. Creo que pudimos tener un buen intercambio. Me quedo con más ganas de escuchar a otras provincias, pero bueno, ya lo haremos en otro momento. Por lo menos Villa María puede intervenir bastante. Gracias.